tardes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación y muchas gracias a Soneto y a Tercios Viejos por esta maravillosa oportunidad en un marco incomparable. O sea que enhorabuena y es para mí un honor estar aquí. Bueno, pues primero voy a contar por qué he escrito esta biografía y luego hablaré para qué y cómo, ¿no? ¿Por qué he escrito esta biografía? Pues por una casualidad. Yo soy de formación abogado, no soy historiador en la universidad, sino que estuve preparando oposiciones a la carrera diplomática una vez que acabé Derecho y ahí tuve que estudiar bastante historia, con lo cual, aunque el periodo de Felipe II más o menos pues es un tema de la oposición, pues siempre me ha gustado la parte de historia, ¿no? ¿Y por qué he escrito el libro? Pues por una casualidad, porque estaba con mi suegro en Almagro, en el Festival de Almagro, que como saben pues se celebra todos los años, otra de las maravillas ocultas que tenemos en España. Y entonces, bueno, pues estando allí nos acompañaba la que a la sazón era secretaria de Estado de Cultura y mi suegro pues le dijo que si no conocía el Palacio del Viso del Marqués, que como saben ustedes está en el Viso del Marqués, a unos 200 kilómetros de Madrid, junto antes de Despeñaperros. Y entonces pues yo dije, pues la verdad es que no, yo me tenía por una persona cultivada, pero pues no conocía esa auténtica joya, ¿no? Y entonces pues nada, fuimos a visitar el palacio está en un pueblo pequeñito de 1000 y pico habitantes puede tener, y en la actualidad es el archivo de la Marina Española desde el siglo XVIII hasta nuestros días, con lo cual se considera el edificio civil más importante entre Madrid y Andalucía, porque antes estaba justo en el camino real. Lo primero que les recomiendo es visitar el Palacio del Viso, porque el Palacio del Viso es una joya arquitectónica única en España. Es un palacio que tiene 8.000 metros cuadrados de pinturas mitológicas. Es en fin, no hay nada comparable en España. O sea, no hay tanto, solamente puede ser en el Escorial, pero de pintura mitológica aplicada a la historia, pues no hay nada igual, ¿no? Con lo cual merece la pena solamente por conocer el palacio e ir al Viso del Marqués. El palacio nos habla ya del personaje de Álvaro de Bazán, que es lo que nos trae a colación, y nos indica que, aparte de ser uno de los mejores marinos de la historia de España, invicto, pues también era un gran amante de la cultura. Entonces, como consecuencia de ese amor por la cultura, va a traer a España a los mejores arquitectos y pintores italianos, concretamente de Génova. Ya sabemos que Génova era aliada de España en aquel momento, desde que Andrea Doria llegó en acuerdo con Carlos I para cambiar de alianzas, ¿no? Y aliarse con España en vez de con Francia. Y en la época de Bazán está su sobrino Juan Andrea Doria, con el que tiene muy buena relación, y entonces se va a traer a los Peroli, a Olamasquín, a los mejores pintores y arquitectos, el bergamasco, para hacer este palacio. Es un palacio que se empieza a construir aproximadamente en el año 1560, un poquito antes que el Escorial, y que en la actualidad supone una joya arquitectónica impresionante. Entonces, además es como una especie de película de la vida de Bazán, porque cada sala está dedicado o bien a sus parientes o bien a todas y cada una de las batallas en las que participó. ¿Qué es lo que sucede? Que al acabar la visita, pues me dirijo a la tienda que había en el palacio, que ahora por cierto no hay porque cambiaron de portero y ya no está, desgraciadamente, y pido una biografía de Álvaro de Bazán. Entonces el dependiente, que era el propio guía, me dice, no, es que no hay ninguna biografía de Bazán. La última es del año, después de Pérez de Cambra, del año 43. Entonces, pues la verdad es que me quedé un poco sorprendido, ¿no? Entonces empecé a investigar y, bueno, pues me decidí a escribir este libro
por ese motivo, por una casualidad, de quedarme muy impresionado con la vida de Álvaro de Bazán, porque está representada en el Palacio. Insisto, este no es un libro de investigación, yo lo único que aporto, digamos, nuevo fue lo poco que pude investigar, que tiene que ver con que Álvaro de Bazán, y empezamos por el final de su vida, fallece en 1588 cuando está preparando la mal llamada Armada Invencible, lo que se llamaría la empresa de Inglaterra, y él enferma de tifus. Entonces, en una carta que pues descubrí, que no había leído en ninguna de las biografías, pues habla de la importancia de que si él fallece, pues que pongan a su hermano Alonso al mando de la Armada, cosa que Felipe II no hizo, y puso al indocumentado Medina Sidonia. Pues es igual que si me ponen a mí a dar clase de física, ¿no? Pues obviamente no lo haría bien, como no lo hizo bien Medina Sidonia. Entonces había militares y marinos ilustres como Oquendo, como Martínez de Recalde, como Marolín de Juan, que podían haber desempeñado el mando de la Armada, pero Felipe II optó por una opción, en mi opinión, no correcta. Y luego yo creo que es un libro de liderazgo, ¿no? Yo soy profesionalmente, pues me dedico a enseñar liderazgo, es mi gran pasión, y entonces se puede ver como un libro de historia de España, pero también como un libro de liderazgo. Estamos ante a un gran líder, ¿no? Y yo creo que al final, si analizamos los problemas que tenemos, por ejemplo, en España, es un problema de liderazgo. O sea, es que todo es un problema de liderazgo, de buen liderazgo, Gandhi o Mandela; mal liderazgo, pues Stalin o Hitler. O sea, es que es así de claro. Entonces todo depende de quién está al mando. Y entonces estamos hablando de un líder extraordinario, como es Álvaro de Bazán, no solamente por su formación marítima, no solamente porque nunca fue derrotado, sino por una cosa que me impresiona muchísimo, y es que le dijo que no a Felipe II. Entonces, claro, si conocemos un poco la figura de Felipe II, que la gente cuando le veía no articulaba palabra, y Felipe II tenía que decir sosegaos, sosegaos, porque claro, la gente pensaba que estaba hablando con un dios, no con un rey. Entonces, claro, y empezamos por el final un poco de su vida, ¿no? Estamos en el final de la historia de Álvaro de Bazán, y es cuando Felipe II, a raíz de la muerte de María Estuardo, pues decide encomendar la invasión de Inglaterra. Bueno, pues bien, Álvaro de Bazán le dice que no a Felipe II, que no sale esto es lo más impresionante de su liderazgo. O sea, yo creo que nadie, o sea, Felipe II yo creo que se quedaría totalmente desconcertado, porque claro, dentro de su... nadie le decía que no a Felipe II. Entonces, bueno, pues Álvaro de Bazán le argumentó y le dijo: mire, excelencia o majestad, la flota que está en Lisboa no está en condiciones de salir para Inglaterra. ¿Y por qué? Pues necesito más vituallas, necesito más infantería, necesito más dinero, hay mucha gente enferma, tenemos una epidemia de tifus y esto no está preparado para salir. Empezando por el final, lo que hace Felipe II es, se queda sorprendido y envía a su valido, o al jefe de su cámara, que era el conde de Fuentes, y le dice: pues a ver, conde de Fuentes, vete a Lisboa y que te explique Álvaro de Bazán por qué desobedece mis órdenes y por qué no sale. Entonces el conde de Fuentes va a Lisboa y pues Bazán tranquilamente le dice que no sale porque no estamos preparados. Entonces cuando estemos preparados, pues saldrá, y si no, no sale. Y no salió. Entonces Felipe II, bueno, pues si Álvaro de Bazán dice que no sale la flota, pues no sale. Entonces, ahí es donde se acaba el libro, porque obviamente nada más tener esa entrevista en el año 1588, en febrero, pues el 9 de febrero de 1588 fallece Álvaro de Bazán por tifus exantemático, con lo cual, pues, ¿qué pasó? Que obviamente
Felipe II lamentó mucho la muerte de Álvaro de Bazán, pero la flota salió y eso ya sería otro libro que yo me limito a hablar desde 1526, que nace en Granada Álvaro de Bazán, hasta 1588, que fallece en Lisboa, con lo cual no me corresponde hablar de lo que hubiera pasado si Álvaro de Bazán hubiera estado al mando de la mal llamada Armada Invencible o Empresa de Inglaterra. Pero lo que está claro es que sí aporto humildemente en este libro que él dejó instrucciones que si a él le pasaba algo, vuelvo a insistir que es muy importante que por favor se pusiera la Armada al mando de Álvaro de Bazán. Y eso es un poco el final del libro, pero vamos a hablar solamente, porque si no podría estar aquí hasta mañana y entonces no seré en el libro. Pero vamos a hablar solamente de yo creo que las cuatro. O sea, primero, Álvaro de Bazán nunca fue derrotado, nació en Granada en 1526, su familia de origen navarro, de Bazán, la base en Gibraltar, lo cual ya empieza a herir un poco el libro, porque te das cuenta que Gibraltar no es que fuera importante, sino que era la base de operaciones de la Armada española, y ahora mismo es una colonia británica. Entonces, decíamos primero que es un marino, su padre, Álvaro de Bazán el Viejo, pues ya fue un marino importante, es uno de los primeros marquesados de España que se otorga por méritos de guerra, cosa bastante rara. Lo más importante de todo es que nunca fue derrotado, lo cual es muy difícil porque, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Nelson, ¿no?, que tiene una estatua totalmente descomunal en Trafalgar Square o en el Reino Unido, pues fue derrotado en Tenerife, ¿no?, y perdió un brazo, con lo cual pues es muy difícil que Napoleón mismo, pues obviamente pues fue derrotado en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues es realmente impresionante que Álvaro de Bazán fuera un marino totalmente invicto, ¿no? Respecto a... me voy a centrar porque si no, pues como les digo, en los rasgos de liderazgo de Álvaro de Bazán. Y vamos a hablar de la batalla de Lepanto, concretamente, que esto daría para un libro. En la batalla de Lepanto, que yo creo que es la acción militar más importante en la que participa Álvaro de Bazán, estamos en el año 1571, a nosotros, ¿qué se nos había perdido en Lepanto? Nada. Si conocen la historia, el problema es que, claro, la situación también ayuda a conocer un poco la situación. O sea, primero, Italia no se configura como nación hasta el siglo XIX como Grecia o Alemania. La situación de Italia es la siguiente. Por una parte tienen una república veneciana muy importante, una república genovesa muy importante, los estados pontificios, Saboya y el reino de Sicilia, que es español, y Lombardía, que está bajo la férula también de España. Con lo cual, Venecia era un enemigo de España porque teníamos intereses encontrados, y muy encontrados. Y por otra parte, Génova era un país o una república como tal, totalmente aliada de España. Realmente el imperio, los dos imperios que se están jugando el poder, la hegemonía mundial, es el imperio otomano y el imperio español. Y entonces, obviamente, Turquía o el imperio otomano está amenazando gravemente a Venecia, porque ya han invadido Chipre. Estamos en el 1571. Entonces, el Papa Pío V dice, vamos a ver, nos van a invadir, porque es que después de Chipre viene Venecia y luego viene otro, entonces esto hay que pararlo. Vamos a montar aquí una... Entonces, claro, porque el Vaticano no es independiente hasta que se llegan los acuerdos con Mussolini, pero antes eran los estados pontificios y tenían su flota y tenían sus territorios. Entonces, lo que más me impacta es cómo el Papa Pío V pide ayuda para ayudar a su vez a Venecia para paralizar la invasión del Imperio Otomano. Y eso va a dar origen a la batalla de Lepanto en 1571. Vamos a centrarnos.
La batalla de Lepanto es la segunda batalla naval más importante de la historia, en la que murieron cerca de 40.000 personas. Estamos hablando de 100.000 turcos contra 100.000 cristianos. La batalla de Salamina es la única que le supera. Midway y todo esto, muchísima menos gente falleció. Entonces, la secuencia de hechos es la siguiente. El Papa Pío V pide ayuda a varios países para hacer una alianza y parar a los otomanos que estaban a punto de invadir Venecia y por ende los estados pontificios y Roma y por supuesto pues también quizás Sicilia. Pero realmente quienes tenían un problema eran los venecianos. Los venecianos estaban enfrentados con los españoles y entonces esa alianza es complicada. El Papa Pío V solicita ayuda a Francia. Francia le dice que no. Solicita ayuda a Portugal. Portugal dice que no. Solicita ayuda a otros países como a Austria, a Rusia. Todos le dicen que no por diversos motivos. El único país que de una manera altruista y de una manera, yo creo que más que nada por defender la fe católica, va a ir a Lepanto es España, que aporta el 50% del dinero que esto cuenta y va a poner al mando a Juan de Austria, hermano del rey, y Felipe II pues va a participar en esta batalla de Lepanto. Entonces se formula, el Papa pues se queda muy contento y dice, bueno, pues vamos a hacer una alianza entre los venecianos, la República de Génova, la República de Saboya, los estados pontificios y España. España aporta aproximadamente la mitad. ¿Y quién va a ser el marino español que está al mando de esa flota? Pues Álvaro de Bazán. Entonces el Papa pues se llega a este armisticio y solamente voy a hablar de Lepanto porque si no pues me llevaría toda la tarde a explicar todas las batallas, el sitio de Malta, la conquista de Portugal, las Azores, en fin, el tema de Inglaterra. Solamente vamos a hablar un poco de Lepanto para que veamos la importancia, porque quizás sea la batalla más importante de la historia naval de España, una de las más importantes de la humanidad y donde Álvaro de Bazán juega un papel importante. Y además como líder, porque vamos a ver la secuencia de los acontecimientos, porque esto no es nada fácil. Articular una alianza entre España y Venecia es muy complicado. Y es muy complicado porque Venecia son enemigos de España y estamos en una confrontación de intereses geopolíticos a la sazón. Con lo cual se juntan en Mesina las armadas de Felipe II, de España, hemos dicho de Saboya, de Génova y de Venecia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se producen fricciones, y fricciones muy graves entre los comandantes venecianos y los soldados españoles porque se odian, porque hay un enfrentamiento grave. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, porque en una de las galeras se produce una discusión entre españoles y venecianos y Veniero, digamos que era el jefe de los venecianos, decide ahorcar al capitán de la galera española y esto produce una serie de acontecimientos que están a punto de dar al traste con la alianza, porque obviamente Juan de Cardona, Marco Colonna y los otros líderes de la Armada Española le dicen a Juan de Austria que hay que ir a por los venecianos, porque han asesinado a un capitán, eso pone en entredicho la autoridad de Juan de Austria y eso no se puede permitir. ¿Dónde vemos otro rasgo impresionante de Álvaro de Bazán, de liderazgo? Y es que el único que le dice a Juan de Austria, no nos equivoquemos, nuestro enemigo no son los venecianos, sino los otomanos. Entonces, como consecuencia de eso, se produce una reunión en la que hemos dicho que otro de los jefes de las galeras españolas es Juan de Cardona, que es catalán, por cierto, Marco Colonna, que es el representante, digamos, de las escuadras pontificias, Juan Andrea Doria, que es el representante de las escuadras genovesas, y Álvaro de Bazán, que representa a la Armada Española. Pues bien, de todos esos líderes, el único que le dice a Juan de Austria que vamos a pedir un cambio de liderazgo en Venecia, pero no nos vamos a cargar esta alianza, es Álvaro de Bazán. Es decir, nos encontramos otra vez un rasgo de liderazgo que es el criterio, la capacidad de decir, no, señores, no vamos a ser viscerales. Esto parece fácil, pero es muy complicado
teniendo en cuenta el sentido del honor y que estaba en contra de esa decisión absolutamente todos los líderes de la escuadra, que lo que querían era ir a por los venecianos. Entonces, claro, esto es una historia que a lo mejor no es muy conocida, pero me parece que es otro de los rasgos impresionantes de liderazgo de Álvaro de Bazán. Pues bien, gracias a Álvaro de Bazán no se ataca a los venecianos, se produce un cambio en los venecianos, es decir, se sustituye al jefe de la armada veneciana, Venero, por Barbarigo, y empieza la batalla de Lepanto en octubre del año 1531, que por cierto, como sabemos todos, pues participa Miguel de Cervantes en una de las galeras, y esto está en el Quijote, donde se habla de Álvaro de Bazán como el padre de los soldados y el héroe máximo de Cervantes en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues nos vamos a enfrentar con los siguientes antecedentes, es decir, todas las quinielas apuntaban a que la coalición cristiana iba a perder. ¿Por qué? Porque nunca se había producido hasta ese momento una derrota de la armada otomana, sino que habíamos perdido siempre. Con lo cual teníamos todas las papeletas para perder, o por lo menos que el riesgo era tremendo. Todos lo sabemos, la batalla de Lepanto es una de las grandes batallas de la historia de la humanidad y va a estar comandada por Juan de Austria, pero Juan de Austria tampoco es que sea un marino experto, sino realmente era un poco el líder carismático o el líder respetado por ser hermano del rey, con lo cual le daba una autoridad y era quien estaba al mando. Y pasamos al desarrollo de la batalla, que básicamente pues es el enfrentamiento de unos 100.000 otomanos con los genízaros, que eran las tropas de élite, con los tercios españoles de Moncada, que van rellenando un poco las galeras venecianas, que están bastante desabastecidas de hombres, y entonces se produce pues esta batalla tan impresionante que se salda con la victoria de los cristianos, de la cristiandad, de la alianza católica. Pero claro, también hay que decir que la intervención estratégica, entonces aquí entramos en el líder estratégico, ¿no?, que fue Álvaro de Bazán, en la participación de Lepanto es muy importante. Obviamente, hablar sobre la batalla de Lepanto hay muchísimo escrito, da para un libro en sí, y es pues de por sí pues una película o un libro, hay mucho escrito y mucho que analizar. Pero vamos a quedarnos con que se forma la escuadra cristiana en forma de águila, y en vanguardia está Juan de Cardona, a la derecha están los genoveses, a la izquierda los venecianos, en el centro Juan de Austria, y a Álvaro de Bazán se le encomienda la misión más complicada y más difícil de todas, que es lo que se llama la escuadra de reserva. Es decir, que Bazán está contemplando esta batalla impresionante y va a actuar en función de que él considera lo que tenga que apoyar o no. Entonces, gracias a él, actúa y consigue liberar a la zona central, que estaba siendo derrotada por los turcos, y gracias a su intervención, pues esto no lo digo yo, se lo dicen muchísimos expertos, pues se gana en la batalla de Lepanto, con lo cual el libro sigue así. Esta batalla produce unos 20.000 muertos por parte de Turquía, muchísimas galeras conquistadas al enemigo, la liberación de muchísimos galeotes y, en definitiva, pues una victoria muy importante para la cristiandad, porque supuso pues la paralización de la ofensiva turca en el Mediterráneo y permitió a España concentrarse en América y sobre todo veremos luego en el tema de Portugal. Con lo cual yo creo que aquí hay que destacar tres. A veces me han dicho que sí he escrito una novela, o sea, no es que haya escrito una novela, es que la vida de Álvaro de Bazán parece una novela, porque es que es continuamente actuaciones realmente impresionantes, pero no es ninguna novela, sino que es lo que sucedió.
Por cierto, que el Marqués de Santa Cruz, y eso es de las cosas que he visto yo y no lo ve casi nadie, en su palacio de la calle de San Bernardino tiene el fanal. Saben ustedes que el fanal es, digamos, lo que alumbra el barco capitán de cada una de las flotas conquistado a los turcos, y eso lo tiene el marqués en su casa. Entonces tiene las llaves de Túnez, y me enseñó también la espada de Álvaro de Bazán, con lo cual yo solamente con haber visto esas tres cosas y la parte privada, y además me invitó a comer con su amigo el duque de Alba, con lo cual, pues claro, yo estaba como en el siglo XVI, ¿no? Entonces yo creo que con esto pues hemos visto unas características de liderazgo importantes en Álvaro de Bazán. Hemos visto su capacidad de análisis frío a la hora de, que parece sencillo pero es muy complicado. Hemos visto su capacidad de no ser condicionado y tener criterio propio frente a la autoridad de Felipe II, que es muy complicado. Hemos visto también cómo es un gran estratega, y hemos visto también cómo es una persona amante de la cultura, con lo cual se da en él una serie de circunstancias realmente impresionantes como persona, ¿no? Quería hacer mención, yo creo que en el libro también hay como 4 actuaciones importantes de Álvaro de Bazán, aparte de muchas otras que nos llevarían pues a hablar todo el libro. Uno es la liberación de la isla de Malta, que es anterior a la batalla de Lepanto, en el año 1565, también liberación frente a los turcos. Y me gustaría hablar de lo que pasa en el año 1568, que es la rebelión de los moriscos frente a Felipe II, que creo que me recuerda bastante también a lo que está sucediendo entre Israel y Hamás, porque al final es una guerra religiosa en la que se produce una sublevación o unos actos terroristas por parte de la población de los moriscos del Reino de Granada, que eran en torno a unos 200.000 según la obra de Julio Caro Baroja, que es el que mejor ha analizado la rebelión de los moriscos. Entonces, bueno, solamente decir que en el año 1568 se produce un grave problema interno que obliga a actuar de una manera muy drástica a Felipe II, que es pues anular esta rebelión interna, que también va a estar dirigida por Juan de Austria, por el marqués de Mondéjar, y se produce como una rebelión de los moriscos en la que son asesinados muchísimos sacerdotes católicos, con lo cual al final obviamente esto se produce porque los espías de Felipe II pues se dan cuenta de que realmente tenemos el enemigo dentro, y esto precipita esta sublevación. No vamos a entrar en más detalles, pero yo creo que en la cadencia de acontecimientos tendríamos en el año 1565 el socorro de Malta, que fue muy importante también contra los turcos. En el año 1568 tenemos sofocar la rebelión de los moriscos, también muy complicada, con más de 200.000 moriscos implicados. En el año 1571 tenemos la batalla de Lepanto, y quizás, y con esto pues ya acabo, la conquista de Portugal, que también tiene que ver con liderazgo, ¿no? Porque al final yo me he dado cuenta primero que analizando la figura de Felipe II me parece un rey extraordinario, me parece un rey que nunca tuvo una política de agresión, porque realmente lo que él estaba haciendo era defenderse de ataques o implorar sus derechos, como es el caso de Portugal. Todos sabemos que en 1580 se produce la unificación de España y Portugal, en la que también va a participar Álvaro de Bazán. Uno de los personajes también, y al final vamos a un tema de liderazgo que vemos en esta actuación, es el rey don Sebastián de Portugal, que era sobrino de Felipe II. El rey don Sebastián de Portugal, que estaba bastante mal de la cabeza, pues decide intentar invadir Marruecos en la famosa batalla de Alcázar-Quibir. Me impresiona mucho cómo Felipe II le desaconseja a su sobrino iniciar esto,
teniendo en cuenta que Felipe II sabía perfectamente que si su sobrino moría, como fue el caso en esa batalla, él iba a heredar su trono. Entonces, si Felipe II es tan malvado como nos lo han pintado, le hubiera dicho a su sobrino: hombre, claro, Sebastián, vete para allá, que yo te apoyo mínimamente, sabiendo subrepticiamente que podría quedarse con el reino. Cuando, honestamente, Felipe II le desaconseja totalmente esa acción, con lo cual yo creo que dice mucho de él. ¿Qué sucede? Pues obviamente un problema de liderazgo, ¿no? Es un problema de mal liderazgo, porque el rey don Sebastián embarca a su país, a Portugal, en una guerra en la que todos sus asesores le están diciendo que realmente no tiene, incluido el duque de Alba, al que llamó cobarde el propio rey don Sebastián, le dijeron que no tenía mucha viabilidad eso y que le desaconsejaban el enviar. Entonces se llama la batalla de los tres reyes, porque mueren tres reyes, el pretendiente al trono de Marruecos, el rey de Marruecos y el rey de Portugal, en la batalla de Alcázar-Quibir. Estamos hablando del año 1578 aproximadamente. Y entonces, bueno, pues se produce que Portugal, y es un problema de liderazgo, como el rey don Sebastián no está casado ni tiene herederos, queda vacante el reino de Portugal, que también era un imperio, porque obviamente no olvidemos que Portugal pues tenía muchas extensiones en Brasil, en Iberoamérica, en Asia. Entonces, claro, si ya juntamos los dos imperios, como es lo que sucede, pues nos encontramos que el máximo periodo de expansión del imperio español es desde 1580 a 1640, que es cuando está bajo la unificación de España y lo que es Portugal, con lo cual, pues si ya España tenía un imperio grande, imaginemos lo que es sumarle Portugal y sumarle las Azores y sumarle Madeira y sumarle Brasil y sumarle todas las posesiones en Asia, con lo cual es uno de los imperios en extensión más grandes de la historia de la humanidad. A lo que vamos, pues también en esta ocasión el rey Felipe II, y para hacerlo breve, y con esto pues acabo porque llevo ya no sé cuánto llevo hablando, pero no quiero aburrirles mucho más o quedar a expensas de algunas preguntas que me puedan hacer. Obviamente pues se va a producir lo que es quizás la conquista de Portugal, que no es tan fácil como se nos ha pintado, sino que fue complicada porque había una parte de la población portuguesa, liderada por Antonio Prior de Crato, que se opuso radicalmente a la anexión por parte de España, aunque Felipe II argumentó que obviamente pues él tenía los mejores derechos de sucesión, puesto que el rey don Sebastián era su sobrino, con lo cual ganó ese pleito y utilizó. Lo que pasa es que tuvo que llamar al duque de Alba, que estaba exiliado o castigado por motivos de no haber hecho caso al rey, su hijo, en fin, unos conceptos del honor que ahora mismo nos suenan un poco sorprendentes. Y entonces se va a producir la conquista de Portugal en la famosa batalla de Alcántara, en la que digamos es una conjunción: por tierra ataca el duque de Alba y por mar el marqués de Santa Cruz, con lo cual se produce la victoria impresionante de España frente a el resto, ¿no?, del ejército portugués, la unificación de España y Portugal. Y queda otra hazaña de Álvaro de Bazán, que también contó en el libro, que es la conquista de las Azores. La conquista de las Azores se produce en los años 1582 y 1583, y otra vez va a ganar Álvaro de Bazán, y aquí nos demuestra otro rasgo de liderazgo, que es la innovación. Ya no estamos hablando de una guerra de galeras, sino una guerra atlántica, en la que va a primar la estrategia. Las tropas españolas o la flota española estaba en franca inferioridad numérica, pero gracias también pues a la visión, a la estrategia de Álvaro de Bazán, pues se van a reconquistar o a eliminar la ocupación por parte de los sublevados portugueses de las Islas Azores,
la victoria de España. Y a título particular o a título anecdótico, decir que en este caso se producen dos importantes hechos de la historia militar de la humanidad. Y en primer lugar, estamos hablando de uno de los primeros desembarcos de la infantería de marina de la historia, teniendo en cuenta que la infantería de marina española es la más antigua del planeta. Y por otra parte, que Álvaro de Bazán se va a hacer acompañar por un buque hospital de la Orden de San Juan de Dios, algo también bastante inédito. O sea que realmente... Y luego ya pues pasaríamos a lo que fue el final de Álvaro de Bazán, que ya lo he contado, que fue cuando... Y ahí precisamente también Álvaro de Bazán le dice que en ese momento, una vez conquistadas las Azores, él sería partidario de hacer con esas tropas la invasión de Inglaterra, puesto que estaba amenazando a los convoyes que venían de América, con lo cual ahí Felipe II no le hace caso y 6 años más tarde, en 1588, fue cuando le dice a Bazán que ahora, y es cuando Bazán le dice que no. En resumen, estamos ante uno de los grandes héroes españoles, ante un gran líder y ante una persona que, aunque está relativamente reconocida en España, pues porque tiene una estatua en la Plaza de la Villa, las fragatas se llaman clase Bazán, una de las fragatas más avanzadas se llama Álvaro de Bazán, la Escuela de Marín pues está presidida por una estatua de Bazán. Creo humildemente pues haber intentado contribuir al recuerdo de la figura de este grandísimo español. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es curioso porque la historia de Malta, claro, yo desconocía que Malta fue un regalo que le hizo Carlos V a la Orden de Malta. Entonces, la verdad es que no conocía como a mí me regalaron un llavero, pues Felipe II, Carlos V, como primero de España, le regaló a la Orden de Malta la isla de Malta. Entonces, hablo un poco de la historia de la Orden de Malta, que nace en Amalfi, son mercaderes, lo que hacen es proteger a los peregrinos que están siendo atacados cuando van a Jerusalén, y entonces, bueno, pues Carlos V les regala Malta a la Orden de Malta. Entonces, en 1565 los turcos, como le tienen mucha manía a Malta, porque saben que es un bastión católico y eso están expandiendo, asedian Malta y España decide acudir también altruistamente en defensa de Malta, con un asedio tremendo. Y entonces pues igual básicamente Álvaro de Bazán pues sorprende a los turcos, ataca por el lado correcto, sorprende a los turcos, los derrota y se libera Malta. Por eso también otra cosa que desconocía es que en puridad Malta debería cumplir con su promesa de regalar un halcón maltés todos los años al rey de España por esta liberación. Luego pues también aprendes que la capital de Malta se llama La Valeta porque el jefe de la Orden de Malta a la sazón era La Valette, y bueno, pues te das cuenta que España siempre actuó con cierto altruismo y más bien movida por motivos religiosos, o por lo menos siempre en conjunto, porque a nosotros realmente Malta pues no era un interés estratégico para España, sino que realmente fuimos a ayudar a los cristianos o a los católicos que están siendo asediados por el Imperio Otomano. Entonces, pues también creo que es importante, ¿no? Y bueno, insistir que lo más relevante es cómo es posible que, porque claro, en esta época hubo desastres de la Armada Española, hubo el desastre de la Herradura, hubo el desastre de los Gelbis, o sea, se perdió. La primera vez que se enviaron tropas a las Azores fueron derrotadas por los portugueses. Entonces impresiona mucho que en todo lo que participa, y hemos contado los 4 puntos más importantes. Obviamente en el libro hay muchas más batallas y muchos más actos. Entonces, bueno, pues lo que más me sorprende es la generosidad de España y la importancia de la defensa de la fe católica,
y por otra parte que Álvarez de Bazán pues tenía unas cualidades, era una persona muy trabajadora, muy honesta, muy atento a sus soldados, muy pendiente de los soldados, con una gran fe y bueno, pues un ejemplo en todos los sentidos. Entonces en Malta básicamente pues eso en el libro se explica mucho más la parte estratégica, igual que Lepanto, pero básicamente pues que se produce, o sea, le mandan a todo lo que le mandan el rey, pues todo lo hace bien y lo gana para España. Entonces bueno, ya no es una casualidad, es que ya cuando absolutamente todo siempre ganas, pues es muy impresionante. Y en Malta pues no sé si le explicó eso, sinceramente, porque estaba asediada, estaban a punto, habían perdido ya mucha parte de la isla, estaban refugiados a la desesperada en un último castillo, y en ese momento pues llega Álvaro de Bazán con las tropas de los tercios españoles, desembarcan y consiguen liberarla. Y obviamente pues pasan a ser todos caballeros de la Orden de Malta.